Puede pausar el video cuando lo requiera. Los sensores externos que emplearemos son: primero, los finales de carrera, que indican a la máquina el punto de origen de cada eje y marcan sus límites de movimiento. Segundo, el sensor 3D Touch, que detecta la distancia entre la boquilla y la cama, permitiendo una nivelación automática más precisa. Tercero, el detector de filamento, encargado de avisar cuando el material se termina o se rompe, evitando que la impresión falle a mitad del proceso. El final de carrera, también llamado end stop, es un sensor de posición, cuya función es detectar cuando un eje llega a su límite físico de movimiento, indicando el punto de origen o home a cada uno. Aquí utilizaremos 3 finales de carrera mecánicos tipo Maker Boot. Cuentan con un LED indicador de activación y con un interruptor normalmente abierto, del inglés normally open. Cuando el carro o la cama de la impresora llega a su límite físico, presiona la palanca del interruptor, enciende el LED y cierra un circuito que envía una señal a la placa controladora. De esta manera, la impresora sabe que ha alcanzado el punto de referencia u origen del eje y detiene el movimiento en esa dirección. Se ubican en los extremos de los recorridos de los ejes y se identifican como mínimo donde inicia y máximo donde termina. Se conectan en la ramps en la sección correspondiente. Tenga cuidado con la polaridad, un error de conexión puede resultar fatal, pues no solo dañaría la ramp sino que incluso podría quemar la placa Arduino. La posición de la boquilla en el punto home, en la esquina inferior izquierda de la cama, que corresponde a la coordenada 0,0, servirá para determinar si los finales se accionan directamente con el carro o la plataforma, o mediante un extensor, como un tornillo de longitud regulada, y pueden posicionarse en un mínimo, inicio del recorrido sobre un eje, o en un máximo, fin del recorrido. Nosotros los colocamos: X mínimo, Y mínimo, Z máximo. Primero, ejecute Marlin y diríjase a la pestaña configuración.h, localice las siguientes líneas y deje todas descomentadas, es decir, elimine el par de diagonales al inicio de cada parámetro. Segundo, guarde su configuración y suba el programa al Arduino para realizar las primeras pruebas. No olvide tener seleccionada la tarjeta Arduino Mega y el puerto COM que elige el computador para la comunicación. No cierre el Marlin, pues regresaremos a él. Tercero, abra Pronterface, seleccione velocidad, puerto COM y conecte. Coloque las plataformas a la mitad de los ejes para evitar colisiones. Con el panel de control realice desplazamientos de 10 milímetros por eje. En Z el movimiento será más lento, es normal. Para consultar el funcionamiento de los finales de carrera, envíe el comando M119. Verá la respuesta en la ventana de comandos de cada final activado, puede presionarlos manualmente. Realice un homing para cada eje. Mida la altura de la cama a la boquilla. Cuarto. En Marlin anote la altura máxima pendiente, 99 milímetros, y suba el programa. Quinto.
Nuevamente en Pronterface, haremos un homing general y enviaremos el comando M114 para consultar la posición de los ejes. Descienda el eje Z a intervalos de 10 milímetros y cuando esté cerca de la cama caliente, introduzca una hoja de papel entre la boquilla y el vidrio. Siga bajando a intervalos de 1 milímetro con la hoja colocada, hasta que la boquilla la sujete contra el vidrio y ya no se deslice. En ese punto, suba 1 milímetro y después vuelva a descender ahora en intervalos de 0.1 milímetros, hasta que la hoja pueda entrar y salir con cierta resistencia, es decir, ajustada, pero sin quedar atrapada. En este punto vuelva a enviar un M114 para ver en la ventana de comandos la altura final a la que quedó la boquilla, permitiendo el ingreso y salida de la hoja con una ligera sujeción. Ahora, a la altura inicial, en homing de 99 milímetros, reste la altura final obtenida al descender, esto es, 99 menos 1 igual a 98, esta será la altura definitiva. Desconecte Pronterface. Sexto. Regrese a Marlin a la pestaña de Configuration.h y en la línea pendiente que nos ocupa, escriba la altura máxima definitiva obtenida 98 milímetros. Séptimo. Suba el programa al Arduino y guarde su configuración. No olvide tener seleccionada la tarjeta Arduino Maga y el puerto COM que elige el computador para la comunicación. Nivelación manual de la cama caliente. Primero. En la esquina de Home, descienda la boquilla hasta la altura de referencia indicada por el nivelador, aproximadamente 98 milímetros. Inserte una hoja de modo que quede sujeta ligeramente entre la boquilla y la superficie de la cama. Segundo. Desplace la boquilla hacia el extremo derecho de la cama, manteniendo la hoja debajo. Si la hoja se mueve con demasiada facilidad, ajuste los tornillos niveladores. Girar en sentido horario desciende la cama. Girar en sentido antihorario la eleva. Estos ajustes regulan la distancia entre la boquilla y la cama, controlando la presión sobre la hoja. Tercero. Repita el procedimiento en las esquinas restantes, siguiendo un orden en sentido antihorario, opuesto al giro de las manecillas del reloj, para mantener una nivelación uniforme. El detector de filamento es un sensor especializado que monitorea la presencia y avance del material. Cuando detecta que ya no hay filamento, envía una señal a la placa controladora para pausar la impresión y evitar que la pieza quede incompleta. Usaremos uno mecánico que funciona como un interruptor. Se conecta a la ramps en la sección destinada a los servos, justo en los pines que se encuentran junto a la etiqueta correspondiente. Sin embargo, observe que los cables del sensor y los pines de la tarjeta presentan invertidas las líneas de positivo y negativo, por ello, es necesario intercambiar en uno de los extremos del cable del sensor la alimentación, rojo, y el negativo o tierra, negro. Configuración del sensor de filamento en Marlin. Primero, ejecute Marlin y diríjase a la pestaña Configuration.h. Algunas de las siguientes líneas de código deben activarse, sin embargo, no podrán compilarse ni cargarse en la placa hasta que se instale la pantalla LCD. Por ello, al llegar a esa sección se recordará la necesidad de activarlas o se indicará regresar a este apartado. Verifique dejarlas como aquí se señala. Segundo, en la pestaña Configuración avanzada, verifique dejar las líneas como aquí se muestra, ya que no podrán compilarse ni cargarse en la placa hasta que se instale la pantalla LCD. Al llegar a esa sección se recordará la necesidad de activarlas o se indicará regresar a este apartado. Tercero, guarde y suba el programa al Arduino.
No olvide tener seleccionada la tarjeta Arduino Maga y el puerto COM que elige el computador para la comunicación.